Bien, entonces estamos en otra sesión por acá. No sé si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre bueno, en específico tal vez, o tal vez un énfasis mayor en uno de los ganadores del premio Nobel de este año, 2021, Giorgio Parisi. Y ahí estuvimos hablando un poco sobre los temas que él trata, en específico hay un poco de complejidad. Y bueno, pues siguiendo esa línea, ¿verdad? Pues Graving y Fabián habían encontrado por ahí un paper bastante vacilón, un artículo de Giorgio, o bueno, de Parisi. Y pues querían tal vez comentar un poco, ¿verdad? Traerlo acá, exponerlo un poquillo, qué sé yo, generar discusión un poco al respecto del tema. Pues sabemos que tal vez algunos pues, no dominan tanto los temas que se hablan por ahí, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada lo que vimos fue una pincelada o una introducción a todo lo que es la parte esta de complejidad. Entonces, pues claramente sabemos que puede que se necesite, ¿verdad? Algún tipo como ¿cómo decirlo? Como una guía, ¿verdad? Para poder empezar a hablar un poco sobre el artículo. Entonces, con eso es con lo que queríamos empezar, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí Graving me va a ayudar con esa parte, va a ser ahí como un poco de introducción para que se vayan como familiarizando con lo que son las ideas o definiciones que se van a utilizar y pues ustedes saben que en cualquier momento pueden preguntar lo que les guste, si algo les interesa, ¿verdad? Y quieren como profundizar un poco, o si ellos están hablando y hay algo o bueno, ellos o alguien más, ¿verdad? Está hablando y algo que no se entiendan, pues la idea de este conversatorio es eso, ¿verdad? Que se pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y entonces así, pues vayan saliendo dudas, ¿verdad? Y pues puedan justamente eso, conversar, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, si pueden ahí. Yo les doy el permiso de pararlos, de parar a Fabián o Graving ahí en cualquier momento si ustedes sienten, ¿verdad? Que no están o que se están perdiendo un poquillo. Sí, entonces, bueno, veo que Graving está intentando compartir pantalla, ¿verdad? Pero todavía no sale Graving por cualquier cosa. Sí, con énfasis en intentando, porque no sé por qué el screen mirroring no me está jalando. Sí, ahí Está, cualquier cosa. Si se ve está una conectado al mismo pantalla. Wi-Fi del iPad y la compu. Ok. No, estoy conectado, o sea, con el Wi-Fi de mi compu está conectado directamente con cable, o sea, no está conectado en Wi-Fi y tal está conectado en Wi-Fi. ¿Es un problema? Pero es la misma Es red. el mismo internet, sí. Sí, Déjame confirmar. Ok, yo creo que sí, parece que no. sí, está en la misma red. Sí, no, cualquier cosa lo que iba a Mm, decir es si se ve una pantalla en negro, porque creo que en la grabación queda simplemente una pantalla en negro, ni siquiera se ve lo de Graving. Bueno, Graving Alfaro has started screen sharing. Es por eso, ¿verdad? Porque estamos esperando ahí un toquecillo al ok. resolver el problema técnico. Pero sí, sí. Déjame ver. Eh, bueno, si quieren, podemos ir como por lo menos hablando de más o menos lo que voy a hacer eh, antes de enseñárselos. Claro. Entonces, la idea, ¿verdad? La vez pasada, un segundo, habíamos hablado de como más o menos sí, el campo en donde trabaja Giorgio Parisi, ¿verdad? Y que es generalmente lo que se considera en este campo, las investigaciones que se hacen, por lo menos de una forma muy general. Hablamos más de conceptos y de un modelo muy común en el campo, que es el modelo de Ising. Entonces explicamos un poco eh, como varios conceptos que salían mucho cuando se describe el trabajo de Giorgio Parisi, ¿verdad? Y hand waving describimos qué fue lo que él hizo. Entonces, hoy agarramos un artículo de él que parece ser ¿verdad? El artículo en donde define un concepto muy importante que hizo, que, ¿verdad? Que fue uno de las ¿cómo se llaman? De los logros que le valieron el Nobel. Entonces, vamos a comentar un poco al respecto. Entonces, lo que quería hacer es hablar un poco del grupo de renormalización, porque o sea, lo que Giorgio Parisi hizo fue definir un parámetro de orden, pero Dime más. Ay, eh, espérate. sí, definir un parámetro de orden que se tuvieron en la sesión pasada. Eso es algo que caracteriza las transiciones de fase, cuando investigamos en física, para sistemas desordenados que son con estos sistemas de spin glass, que son simplemente
¿verdad? Sistemas que se comportan como un vidrio, como un arreglo desordenado que no es un cristal, tiene presencia de desorden. Entonces, tal vez vamos a ver si ya sirve esta cosa. Es el mismo link de la otra vez. Sí, es sí. exactamente el mismo siempre. Mejor para evitar la fatiga voy a Sí, ahí hacerla también. a También que graba, ¿verdad? Es siempre el mismo link para que sepan, por si alguna vez, qué sé yo, quieren, o están viendo la grabación, ¿verdad? Y en algún momento quieren entrar, siempre es el mismo link ahí que está en Discord. A ver, ahí debe salir otro yo en algún momento. En Sí, ya efecto, lo- ya ahí está ingresando. Ok. Este yo. Déjame ver. Ahí. Ok, compartir contenido. Podría hacerlo desde acá, incluso. No sé cómo será la pantalla de Zoom. Ahí me voy a desconectar el audio para que no. Ahí se ve donde están como un par de puntillos, no sé si fue donde estaba haciendo algo en la tablet. Sí, sabe por qué. Quiero. ¿Cómo hago esto? Ok, quizá. Desconectado. Ok, entonces, básicamente lo que hemos comentado la vez pasada, ¿verdad? Era cómo resolver, bueno, qué significaba este modelo Ising que voy a poner acá. Como esta suba. Ahora explico cada término, más estoy escribiendo para tenerlo todo solo. Como los vecinos más cercanos, o les podría poner, no, es considerar una mención, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esta cosa acá? Habíamos hablado la vez pasada que esto es hamiltoniano, ¿verdad? Podrían concebirlo ahora para simplificar un poco las cosas como la energía del sistema. Esto va a ser como la energía del estado base y yo voy a decir que N, ¿verdad? Y creo que iba un poco la guiado, para ahí se ve lo que estoy subrayando. Ujú. Que voy a decir que N entonces es el número de spines o partículas magnéticas, les voy a decir que se encuentra en mi sistema. Entonces básicamente lo que estoy midiendo aquí es que yo tengo un campo externo, ese H que está ahí, que está afectando, que está, ¿verdad?, sobre cada una de las variables de spin que se encuentran en mi sistema. Aquí yo estoy considerando un caso unidimensional, entonces para mi universo, mi sistema va a ser simplemente una línea recta en donde sobre esa línea recta, equidistantes uno de otros, vienen, ¿verdad?, spins y pueden tener o estados arriba o abajo, ¿verdad? Listo. Entonces yo voy a decir, ok, esa cadena de spins, yo tengo que el primer spin es ese 1 y como tengo n spins, el último spin va a ser ese n. Entonces, para evitarme problemas, yo siempre tengo que definir condiciones de frontera. Aquí voy a trabajar con condiciones de frontera periódicas. Eso significa que yo voy a decir que realmente no es una línea, sino que es un círculo, ¿verdad? Porque voy a decir que el spin Sn más 1 es igual al valor del spin en la primera posición. Entonces, yo puedo modificar esto para que se vea simétrico, ¿verdad? Esta cosa que tengo acá, que es el hamiltoniano, que es de energía. Como simétrico, yo nomás voy a cambiar el SI para que agregarle otro valor de spin y dividirlo entre dos, nada más para que salgan los dos términos, ¿verdad?, que yo necesito, que sería esa energía, disculpen, BH, menos N0 menos H, ahí, N de SI más SI más 1, entre 2. Esto, créanme, porque creo que no vale mucho la pena, ¿verdad?, hablar con el del campo, esto es equivalente. Menos, ¿verdad?, el otro
termino acá. Nada más, Ahí, Grevy, nada más como para aclarar, ¿verdad que ese más uno es en subíndice también o es por fuera? ese más uno Subíndice. es subíndice, ¿verdad? Porque estamos Y hablando más uno es todo el subíndice. del, ajá, vea que I es cualquier posición, entonces si más uno sería el MAE que está a la par, Claro. ¿verdad? Esa I es mi posición. Ujú. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto, ¿verdad? Es yo tengo un campo externo afectando a los spins, ¿verdad? Que no están acoplados. Cuando decimos que están acoplados es que se están multiplicando, básicamente, porque hay un acoplamiento entre las variables. Y vean que esto, aquí sí están acoplados, ¿verdad? Entonces hay una interacción entre cada uno de los spins que están en la cadena. Entonces, este interactúa con este y este, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, lo que yo, ¿verdad? Toda esta cosa del grupo de organización se basa en la premisa de que hay ciertas características del sistema, ciertos detalles que yo puedo despreciar, que no son importantes para revelar comportamientos interesantes del sistema como un todo. Entonces yo puedo sumar sobre esos detalles, yo puedo, ¿verdad?, comerme detalles, promediar entre esos detalles que no me importan para obtener algo nuevo. Entonces, lo que hace el recurso de remuneración es hacer una transformación que decimos que es coarse grain, que eso es, ¿verdad? No sé la definición, ¿verdad? La traducción 1 a 1, pero es simplemente como agarrar, pero imagínense que todo este modelo estamos en una arena y yo estoy agarrando cada granito de arena, es como, ¿verdad? Analizar cada granito de arena no hace falta, yo puedo agarrar, ¿verdad? Como granos más, ¿verdad? Un puño más grande de granos y analizarlos como por puños. Entonces eso es básicamente lo que va a hacer. Entonces vean que una forma de hacerlo, ¿verdad? Normalmente esto, ¿verdad? La forma en que yo hago esta transformación, en que yo Kevin, sumo. una cosa nada más para el futuro, así como nada más estos H, J y esos que son, digamos, nada más son números que uno escoge, ¿verdad? ¿Verdad? Para nosotros sí, el J va a ser muy importante, ¿verdad? Porque eso es lo que más vamos a hablar. El J es qué tan, ¿verdad? El acoplamiento de esos spins, ¿verdad? Entonces, es qué tanto interactúan, ¿verdad? La fuerza con que interactúan el spin I y el spin I más uno, o sea, los spins que están a la par. Y ese H normalmente, ¿verdad? Como estamos hablando, podemos decir es un campo externo, un campo magnético externo ¿verdad? Que orienta los spins en determinada dirección, como yo la quiero. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, Ok. Para no hacer el cuento muy largo, yo lo que digo es, recuerden que la clase pasada, bueno, la sesión pasada, ya estoy acostumbrado. Sí, Eh, relax. lo que yo digo es que hay algo importante, una cosa muy importante que es como ¿verdad? El cáliz de oro en la física estadística es la función de partición, que me calcula como la suma posible, ¿verdad? El número de estados posibles de toda mi configuración, en este caso pesados con el factor de Boltzmann. Entonces, esto que yo tengo acá es mi función de partición. Entonces, yo lo que digo es como, ok, pero esto, ¿qué significa esto? Recuerden que este S es el variable spin que puede estar apuntando arriba o apuntando abajo. Entonces, esto puede adquirir valores 1 y más 1, más o menos 1. Entonces, si yo sumo sobre todos los valores, vean que yo tengo n spins. Entonces, esta suma va a ser, ¿verdad? S1, otra suma sobre S2, otra suma sobre S3, hasta Sn, ¿verdad? De cada uno de mis valores de spin y yo tengo que poner aquí adentro, ¿verdad? La exponencial de mi menos beta h. Que mi beta h, ¿verdad? Si volvemos a la página anterior, vean que hay una suma ahí adentro, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo lo que puedo darme cuenta es que este n también es simplemente la suma es de 1 hasta n de 1. Entonces vean que yo tengo una suma sobre todos los tres términos que conforman la energía. Entonces yo puedo sacarla para que nada más me quede una multiplicatoria. Esto es álgebra, para que no se confundan porque salen ciertas cosas aquí. Y yo termino con esto. Y si yo tengo una suma en un exponente, al final eso pasa a ser una multiplicatoria al frente. Entonces yo voy a tener la multiplicatoria de I hasta N, ¿verdad?
de también el exponente de las cosas, ¿verdad? De mis términos ya sin la suma, que sería L0, ¿verdad? Ya positivo porque aquí tengo este factor menos por acá. Entonces, E0 más H por SI más 1 entre 2 más J SI por SI más 1. ¿Verdad? Entonces, lo que yo digo es, yo quiero convertir eso, ¿verdad? Yo quiero sumar, son demasiados, ¿verdad? Son demasiadas variables de spin, S1, S2, S3, N, donde N es un número súper grande. Entonces, lo que yo digo es como, ¿cómo puedo omitir detalles de este modelo? ¿Cómo puedo comerme ahí cosas extra, ¿verdad? Para no tener todos los problemas y omitir detalles innecesarios. Entonces, lo que yo digo es, no sé, podría sumar sobre los números pares, ¿verdad? Como hacer la suma sobre los números pares y dejar la función de partición calculada solo sobre los impares. Entonces, eso significa que yo voy a calcular esto solo sumando S1, S3, S5, bla, 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 hasta suma de, como es impar, ¿verdad? Eso lo denoto como Sn-1, porque voy a asumir que n es par. Y ahora sí, dentro de, voy a multiplicar aquí sobre otro nuevo índice que voy a llamar J, que eso va a correr sobre ya las variables que yo me comí, ¿verdad? Las variables pares, ¿verdad? Entonces ya como me estoy comiendo las variables pares, ya no multiplico los factores estos del hamiltoniano sobre todas las variables de spin, solo lo uso, ¿verdad? Solo calculo ese peso de ahí sobre las variables impares, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar sobre la mitad. Ya me estoy comiendo la mitad de las variables. Entonces voy a sumar aquí adentro sobre las variables pares, ¿verdad? De mi exponente. Y si yo calculo eso con las variables pares, nada más va a ser como, no sé, epsilon 0 más h medios S2J menos 1 más S2J, ¿verdad? Que estas son las variables pares que por las que yo lo estoy calculando. Más S2J más 1. Greben un toquecillo ahí. Cuando dice 2J menos 1, eso no habría un impar, no habría como ir entre paréntesis de J menos 1, ¿no? 2 por J menos 1. Sí, pero vea que por esto de acá Porque ahí... se suman los vecinos, ¿verdad? Tienen que Entonces, ser vecinos por fuerza, ok. correcto. Okay. Porque yo estoy agarrando la interacción entre campo, ¿verdad? Como lo estoy Sí, tiene toda la simetrizando, es razón, tiene toda la SI razón. y SI más 1. Entonces yo estoy agarrando el spin par, ¿verdad? El número par de spin que yo estoy considerando más los dos más que están a la par, que van a ser Ok, va a impares, agarrar los dos. ¿verdad? Ajá. Entonces, Okay. pero eso es solo parte, o sea, vea que aquí, o sea, lo que realmente me importa no es lo que salga acá, sino lo que salga acá, que eso es, ¿verdad? La suma sobre, ahí es que va la guía, pero es verdad, es la suma sobre los pares. Tiene razón. Entonces, nada más, es que no puedo quitar la cámara y no lleva una chance. Más la J, y aquí va a pasar, ¿verdad? Lo mismo que me acaba de preguntar Brian, que va a salir más si son impares, porque interaccionan con el MAE par que yo estoy considerando aquí, es S2J, más, ¿verdad? El otro par que sale. J y J más 2. 2J y 2J más 1. Y 2J más 1. Ahí. Ok, entiendo. Aquí, es 2J más 1. Ahí llega a la esquina de la página, entonces me disculpo. Ok, pero ¿qué es la gracia con todo esto? Vean que entonces al final, si yo paso por álgebra y yo hago ciertas cosas, voy a llegar que, ¿verdad? Yo quiero calcular esto de acá. A ver. Vean que eso de acá, yo quiero que sea, si nos devolvemos a esta parte acá, comparemos, mejor lo pongo otro color para que lo comparemos. Comparemos el amarillo con el rojo, ¿verdad? Vean que tienen la misma forma,
en principio, ¿verdad? La misma estructura, es una suma sobre variables de spin con una multiplicatoria por un factor, ¿verdad? Un exponente de algo. Entonces lo que yo me di cuenta es como sí tiene la misma forma, pero yo ya estoy, ¿verdad? Estoy sumando, no estoy sumando sobre las mismas variables. La primera suma sobre todas las variables, en cambio yo aquí estoy sumando sobre las variables impares, ¿verdad? Entonces yo ya estoy sacando, ¿verdad? Estoy calculando una nueva, entre comillas, función de partición en donde yo ya me comí las variables pares, ¿verdad? Estoy simplificando, estoy quitando esos detalles, estoy haciendo el coarse graining, ¿verdad? Que es una transformación de coarse graining donde yo agarro la arena y ya me estoy comiendo todos los granitos de arena que sean pares, ¿verdad? Y yo quiero que ya esa suma sobre los granitos pares me salga como un factor, ¿verdad? Y ya la función de partición que yo estoy calculando solo quede sumado con esto que voy a señalar como verde. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Lo Un que toquecillo, pasa es Greg, que... perdón, Ajá, nada más como para tenerlo, para procesar un toque de esto. sí, Es sí, que, digamos, tengo como una idea, pero quiero saber si estoy bien o si estoy, ¿verdad? En la sí, sí, papa. sí, 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 Entonces, la sí. idea es, digamos, yo puedo llegar y hacer eso porque espero que, pues, la interacción entre pares e impares, ¿verdad? Sea lo suficientemente similar como para que yo pueda, digamos, por decirlo de una forma, perder la información, por decirlo así, de Ujú, los pares, ujú. sabiendo que se van a comportar mucho, muy parecido que los impares, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que lo trabajo de otra forma para ir haciendo una agrupación y ir eliminándome términos. O sea, es como decir, para decir un resumen, digamos, este yo espero que los pares se comporten muy parecido a los impares y entonces por eso puedo hacer como este tratamiento, ¿o no? Ajá, que básicamente o sea, la información que me provee la interacción de agarrar solo los impares, Ujú. al final de cuentas es la misma información overall, digamos, que me da la información de los pares, ¿verdad? Ok. Entonces estoy agarrando, ¿verdad? Si yo agarro un grano de arena, yo digo, como, sí, ¿verdad? Esto claramente es un grano de arena, ¿verdad? Ujú. Agarro otro grano de arena, pues, como, claramente es un grano de arena. Entonces yo digo, si agarro un puño de arena, yo digo, ¿verdad? Puedo Sí, identificar las mismas, como ¿verdad? un montón, ajá. Características en ese puño, en ese puño de Y arena. lo que hago es Entonces, que lo que yo, como, o sea, como yo sé que ¿cómo decirlo? Si yo agarro puño de arena no sabría exactamente cuántos hay, entonces prefiero hacerlo con pares e impares, ¿verdad? Para saber, pues como para llevar un control, por decirlo así, que no se me vaya, ¿cómo decirlo? Como todavía puedo llevar un conteo. Entonces al hecho de que sean par e impar, entonces todavía me controla esa parte. Sí, pero digamos, entonces, incluso Gravy pudo haber escogido otro scheme sí, Eso para es esto. lo que Ahora, estaba lo pensando. que yo quería decir es, realmente lo que uno está queriendo hacer es como, a mí me importan propiedades macroscópicas del sistema. Entonces, si algo se pierde cuando yo promedio, realmente era algo que no me importaba. Yo lo que Exacto. quiero ver es qué información es sí, robusta a perder esta información, ¿verdad? Ok, correcto. ujú, Ujú. ok, ok. Entonces, sí, o sea, vea que este es el tratamiento más simple porque yo digo, sí, tengo grados de libertad en que yo puedo enumerar. Y hay veces que no pasa eso, ¿verdad? Hay sistemas que no son continuos, hay sistemas, o sea, Ujú. ¿verdad? Hay cosas más difíciles donde yo, ¿verdad? La variable que yo quiero hacerle el tratamiento de coarse graining no es tan claro como esto, ¿verdad? Y aquí, eh, ¿verdad? Es donde va a entrar en juego como lo que vamos a hablar de Yuri Pérez ahora. Porque, Ok, ¿qué pasa gracias. cuando yo hago sí, sí, con esto, ahí, ¿verdad? Me tienen porque esto es complicado, ¿verdad? No, Sí, no sí, es sí, como, fíjate. como nada más quiero, ¿verdad? Yo no quiero, ahí hay demasiado álgebra medio, ¿verdad? Ujú, Como ujú. sacar estos términos, darse cuenta que dos J, ¿verdad? Estoy sumando sobre los pares, sacar ese n medios, tal vez ahí sería más, o sea, sería como más esclarecedor hacerlo paso por paso, uno con una hoja y un papel, pero es nada más la idea general, ¿verdad? Que estoy Sí, sí, separando la función de partición, ¿verdad? de fijo, de fijo. Sus grados de libertad. Entonces, yo lo que digo es como esa cosa amarilla, ¿verdad? Eso debería ser otro factor de Boltzmann, que es lo que llamamos, ¿verdad? Eso debería, para que conserve la forma y la estructura que tiene una función de partición, eso debería jugar el rol de otra función, de, ¿cómo se llama? De otro factor de Boltzmann. ¿Cuál es el problema? Que claramente yo estoy sumando cosas ahí, ¿verdad? Yo ya estoy incorporando grados de libertad en esto. Entonces, claramente, esta cosa amarilla no va a ser igual a esta otra cosa verde que estoy señalando acá. Va a cambiar y las variables, ¿verdad? Voy a denominarlas diferente, pero igual van a seguir siendo variables de spin. Y lo que importa es que lo que va a cambiar son los parámetros,
¿verdad? Que va a ser la energía del estado base, ¿verdad? Que es este cero, el campo magnético que estoy metiendo y la constante de acoplamiento. Todo lo que me doy cuenta es como si yo hago esta transformación, ¿verdad? Y yo meto bajo la alfombra ciertos grados de libertad, ciertas variables de mi sistema, lo que yo me doy cuenta es que eso me jala el sistema a otro sistema, ¿verdad? A otro sistema análogo que tiene otros parámetros distintos, Ujú. ¿verdad? Entonces, si yo digo, sí, esta cosa amarilla, ¿verdad? Debería ser, voy a poner, deberías jugar el rol de otro, ¿verdad? Perdón. Voy a escribirlo. No, mejor lo escribo en negro. Entonces, esa suma sobre 2j exponencial de E0 más h medios de S2j más 1 más S2j más S2j menos 1 más j S2j, S2j menos 1 más S2j, S2j más 1. Toda esta suma debería ser igual, ¿verdad?, a su propio factor de Boltzmann con nuevas variables. Quiero que conserve la forma, entonces yo digo, sí, esto tiene que ser una cosa así, que donde ahora sí solo me salgan las variables impares, porque eso, o sea, ya me estoy comiendo las variables pares, ¿verdad? Entonces yo ya quiero que mi nueva función de partición me quede solo en términos de variables de spin impares, ¿verdad? Como 2j menos 1 y 2j más 1, pero que sea en la misma forma, ¿verdad? Lo original. Más j', S2j menos 1, S2j más 1. Mm. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, vean esta interacción. Esa interacción, ¿verdad? Si yo tengo la cadena acá, 1, 2, 3, 4, digo, estoy sumando sobre los pares. Entonces vean que esa interacción yo ya me comí y ya solo están interaccionando directamente 1 y 3. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 1 y 3 ya no interactúan con la misma fuerza, ya no interactúan con la misma constante de acoplamiento, Claro. ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo una clase de universalidad, ¿verdad? Como está viviendo en la misma propiedad del modelo, entonces yo quiero hacer una transformación, esta transformación en una inversión, estoy renormalizando las variables para que me quede un mismo modelo con distintas constantes, ¿verdad? Entonces, uno haciendo álgebra, uno puede encontrar el nuevo valor de esas constantes, entonces uno dice como, ok, ahora mi E0' va a ser función de los tres parámetros viejos, porque los tres se van a acoplar y van a entrar en juego, ¿verdad? Dios, creo que aquí, así, aquí depende de 0. Mi nuevo campo también va a ser función de los parámetros viejos e igual la nueva constante de acoplamiento, ¿verdad? Entonces, esto es ¿verdad? El grupo de renormalización más simple que podemos hablar, que es un modelo Ising en una dimensión, ¿verdad? Donde mi coarse graining se está haciendo sobre nada más diferenciando entre spin pares y spin impares, ¿verdad? No siempre es así, es nada más ver qué puedo meter bajo la alfombra, que estoy decidiendo meter el ordenamiento de las variables de spin como las variables que estoy desechando, las que estoy olvidando. Entonces, ahora me doy cuenta que si yo aplico muchas de estas transformaciones, ¿verdad? Si yo agarro y agarro la playa, ¿verdad? Entonces yo estoy en la playa y en lugar de agarrar cada granito, yo agarro puños de arena y los agrupo. Los agrupo y me quedan decir, ahora no es una playa hecha de granos de arena, es una playa hecha de Puños. grupos de granos de arena, puños de granos de arena, ¿verdad? Pero sigue siendo una playa, ¿verdad? Tal vez la forma, ¿verdad? Ya un grano de arena no tiene la misma fuerza con interactuar otro grano de arena, ahora interactúan distinto, porque ahora son puños de arena. Si yo hago esa transformación una y otra vez, me doy cuenta de una tendencia, ¿verdad? Que es que las propiedades cambian de tal forma que los parámetros, uno puede ver un flujo de los parámetros, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta
que dependiendo de cómo yo hago el mapeo, ¿verdad? Voy a, ahí me trabé o No, sigue sonando bien. seguro fue porque se me trabó ¿cómo se llama? La tablet, ¿o? La pizarra. Ajá. Sí. No, o sea, en la Entonces, parte de audio está fluido, lo que sí es que no hay cambios en la pizarra. Y sí se cerró. sí, no, sí, ya, sí, creo que ya se volvió a conectar. Ok, Supongo que, ok, sí. ajá. Murió ahí algún un toque. Entonces, share screen. Whiteboard. Entonces, nada más ya para finalizar y ya empezar a hablar del paper. Son un toque que todavía no se Ahí está nos está viendo. compartiendo, ¿verdad? Si no, todavía no se está compartiendo. Muy bien, otra vez el amigo, ok. Share content, whiteboard. Ok, perfecto. Entonces, lo que yo me doy cuenta es, ¿verdad? Yo le voy a decir a R es ese proceso de comerme grados de libertad, de agarrar mi modelo, el hamiltoniano, a fin de cuentas, es mi modelo, y decir, voy a aplicar esta transformación una vez. Ahora, mi nueva función de partición se va a ver igual a la original con las variables cambiadas, y ahora yo no voy a tener n grados de libertad, n variables, ahora voy a tener n medios, porque me comí todas las pares, Ujú. ¿verdad? Entonces, si yo enumero otra vez las variables impares, y yo quedo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Bueno, mi nueva enumeración de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el n medios, ahí me va a quedar otra función de partición a la que yo le puedo aplicar la misma transformación, ¿verdad? Y yo puedo agarrar los puños de arena y juntar, ¿verdad? Todos los puños de arena pares, ¿verdad? Y comérmelos. Y yo quedo con otros puños de arena el doble tamaño y así consecutivamente. Entonces yo digo que si esa transformación, ¿verdad? Es el coarse graining. Entonces, lo que voy a hacer es decir, ¿verdad? Mi nuevo parámetro, la nueva constante de acoplamiento, es simplemente aplicarle esa transformación y eso me doy cuenta que siempre ese va a ser menor, ¿verdad? Esa nueva constante de complemento va a ir disminuyendo, ¿verdad? Excepto para valores, hay dos puntos fijos que es en el infinito o en cero, ¿verdad? Que el infinito no es exactamente un punto. Pero entonces, si yo grafico esto ¿verdad? En un diagrama donde esto representa todos los valores de J, me voy dando cuenta que si esto es cero, los valores de mi constante de acoplamiento van a ir, ¿verdad? Disminuyendo hasta cero, ¿verdad? Entonces, constantemente cuando yo hago la transformación y yo hago la transformación, hay un flujo, ¿verdad? De mi grupo de renormalización para llevar mis parámetros de los constantes de acoplamiento hacia cero. Y esto, ¿verdad? Es básicamente lo que describe mis sistemas, como que qué pasa con los parámetros, como que, ¿verdad? Si yo quiero simplificar el problema e ignorar detalles, ¿a qué costo me va a salir eso? ¿Verdad? Como cómo es que fluye ese costo y hacia dónde me va a llevar, ¿verdad? Como ese, qué tanto me va a costar ignorar estos detalles, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la nueva consecuencia de ignorar esos detalles? Entonces, nada más para decirles el problema y dejar hablar a Fabián sobre el paper, ¿verdad? Esto es sencillo, definir este tipo de transformaciones es sencillo con este tipo de modelos porque J es algo determinista, por así decirlo, es un parámetro bien definido. El problema es que estamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Que cuando yo describo el modelo de Ising, ¿verdad? Normalmente modelos que son de glass, yo les decía como así, el vidrio se comporta de tal forma que no es un arreglo, ¿verdad? No es un arreglo periódico, ¿verdad? El vidrio es totalmente desordenado. Ujú. Entonces, como están desordenados, ¿verdad? Si yo agarro vecinos cercanos, la fuerza con la que interactúan estos dos no va a ser la misma fuerza con la que interactúan estos dos, ¿verdad? Porque están, o sea, no interactúan simétricamente, no hay una periodicidad.
Entonces, ¿verdad? Una forma de modelar esto es que estos sean variables aleatorias, sacadas de una distribución, ¿verdad? Pero entonces ahí llegamos al problema de, ok, pero si estas son variables aleatorias de una distribución, ¿cómo se ve esto? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé identificar a cuál costo me va a salir las transformaciones del grupo de normalización? O siquiera, ¿cómo puedo pensar en hacer un coarse graining, ¿verdad? El grupo de normalización, si yo estoy trabajando con variables aleatorias, ¿verdad? Y eso es justamente lo que, ¿verdad? Lo que resolvió París. Y ahora sí, Fabián, le doy la palabra porque yo creo que ya Bueno, dele, design. Nada más antes de empezar a hablar del paper, quiero hacer un breve punto sobre esto del grupo de los flujos, ¿verdad? Porque tal vez para la gente a veces puede ser un poco, o sea, yo entiendo, a mí me costó así, de hecho creo que todavía no lo entiendo bien, pero digamos, cuando lo empecé a ver me recuerdo que fue algo terrible, o sea, no entendía muy bien, entonces quiero nada más comentar algo rápido con eso. Permiso, voy a compartir. Claro. Muy brevemente, en realidad. Dame un segundo que aparentemente Zoom necesita un plugin nuevo para que comparta mi AirPlay. Un segundo. Ok. Nada más voy a hacer una analogía para que puedan ver dónde han visto estos flujos antes. Es rápido, pero siento que puede ser interesante para algunos. Con lo que les está diciendo Gravy, ¿verdad? Básicamente él nos dio el caso de esta línea en una dimensión, ¿verdad? Entonces tenemos como no me acuerdo cuál punto que es, 0, ¿verdad, Gravy? Y entonces teníamos flechitas todas que apuntaban hacia un lado, y esto entonces lo que nos decía era, ok, yo tengo mi sistema, ¿verdad? Aquel hamiltoniano que les explicó Gravy con una J, una H por ahí, todo eso, las interacciones. Y entonces, este flujo lo que significa es, yo escogí aquí un conjunto de J's, H's y E's, y lo que pasa es que conforme yo voy haciendo este procedimiento que Gravy me dijo, me voy a ir moviendo en la dirección de las flechas. ¿Ok? Esto no necesariamente puede ser un parámetro, puede ser un espacio, digamos, de muchas dimensiones. De hecho, eso es lo que se llama el espacio de teorías. Entonces, este espacio lo que tiene es los coeficientes en cada uno de los ejes, perdón, no es esa H, es la otra H. Por ejemplo, H y J, y entonces usted lo que diría es, yo escogí unos puntos arbitrarios, un punto arbitrario aquí, yo los puse, qué sé yo, H igual a 3, J igual a 4, y conforme yo voy haciendo este proceso de la arena, de ir compactándola, lo que yo voy viendo es que se va moviendo sobre distintas trayectorias hasta llegar a un punto, o a veces puede diverger al infinito, lo que sea, pero lo que yo voy viendo es que conforme yo voy haciendo ese procedimiento, mis coeficientes van cambiando y pueden llegar a un punto fijo, por ejemplo. Ahora, eso uno lo ve como algo súper abstracto, pero es algo que en realidad la mayoría de nosotros vemos en cuestión de un par de años en física, ¿verdad? Voy a dejar de compartir una vez más y les voy a mostrar dónde lo vimos. Si ustedes se acuerdan del curso de mecánica, perdón, eso no es lo que tengo que compartir. AirPlay. Ok. Un segundo. De algún curso de mecánica, incluso física 1, no, tal vez no en física 1, pero en algún curso de mecánica que hayan llevado, ¿verdad? Ustedes recuerdan haber visto esta ecuación, la ecuación de un oscilador amortiguado, ¿verdad? Que teníamos básicamente el oscilador armónico, pero con unos términos aquí que dependían de la velocidad. Y entonces, en esto, ¿cómo se ve esto? Pues imaginémonos un espacio en el que tenemos la posición en un eje y el momentum en otro. Entonces, cada punto de ese espacio, en realidad lo que es simplemente es nada más un estado de nuestro sistema, ¿verdad? Si yo me paro en un punto específico, un PQ, entonces eso es lo que me está dando, es una posición y un momentum, ¿verdad? Y entonces vean, por ejemplo, cómo se ve un sistema, ¿cómo es que se llama? Está como sobreamortiguado, amortiguado, este es un sistema amortiguado. Entonces vean lo que pasa, aquí al lado derecho, donde empieza la línea, en el extremo derecho de la línea roja, yo nada más escogí unos parámetros, que era P igual a 0, ¿verdad? Jalé la bolita hasta un lado con la cuerda del péndulo y la solté con velocidad 0, pero desde un Q igual a 2 en este caso. Y vean lo que pasa, conforme yo voy evolucionando, se va moviendo por las líneas y va llegando a un punto de equilibrio. En este caso, ¿cuál es el punto de equilibrio? El sistema está amortiguado, simplemente fluye a quedarse quieto en el centro, ¿verdad? Esto es exactamente igual al caso de los flujos de normalización. Ahora, en el caso de los flujos de normalización, ¿qué define las flechitas? Pues las define el procedimiento que nos describió Gravy. En este caso, ¿qué define las flechitas? ¿Alguien se atreve a decirme qué define las flechitas en este caso? Las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Q punto y P punto.
definen o sea, las ecuaciones que conocemos de mecánica son las que definen las flechitas acá. Entonces nada más quería dar ese breve comentario sobre que esto en realidad, o sea, es un sistema que todos han, o sea, este tipo de espacio es algo que todos han visto. Incluso en este caso, el caso de un amortiguado, ¿verdad? Uno lo suelta desde 2 en cero velocidad y rápidamente lo que hace es ni siquiera oscilar, así, voy para el punto fijo, ¿verdad? Estaba demasiado amortiguado. Entonces nada más es para que vean cómo, digamos, estos espacios son exactamente idénticos a los que ya han tal vez visto en otras ocasiones o están muy prontos a ver, incluso tal vez el año siguiente semestre o lo que sea. Y en cuanto al artículo de Parisi, ¿verdad? Como Graving nos adelantó, el chiste era que en estos sistemas de spin glass es un poco complicado definir este proceso de coarse graining, justamente porque las variables no son un punto que escojo, como les mostré en la figura, ¿verdad? No es un punto que yo puse y voy a ver qué le pasa a los coeficientes, sino que los coeficientes salen de una distribución aleatoria. ¿Okay? Incluso la distribución, entonces también ahí entran preguntas vacilonas, ¿verdad? Como, la distribución afecta lo que vaya a pasar con mi sistema. Si yo agarro una gaussiana, es diferente si agarro una distribución uniforme, o es diferente si agarro algo distinto, ¿verdad? Entonces entran muchas discusiones a la mesa, y siquiera, digamos, de entender qué son mis coeficientes, se vuelve complicado. Entonces, eso es justamente lo que hizo Parisi. Voy a ver si logro encontrar aquí el artículo para mostrarles directamente. Sí, aquí está. Vamos a ver. Okay. Entonces, es lo que considero. ¿Es esto? No. Un segundo. Fue un modelo muy similar al que nos mostró Graving ahora, ¿verdad? Donde tenemos un modelo de Ising, nada más aquí interacciones entre pares de spines, que son estos sigmas, y la interacción entre ellos viene dado por este JXY, que viene de alguna distribución aleatoria, ¿verdad? De hecho, creo que ni siquiera nos la define, nada más nos dice, viene alguna distribución aleatoria, y lo único que nos dice es, lo que les puedo decir de esa distribución es que tiene, ven que dice E de JXY en la ecuación 2 es igual a 0, eso implica el promedio es 0 y la variancia es 1. Eso es todo lo que definió sobre la distribución. Después habla algunos detalles sobre, básicamente, digamos, las transformaciones de gauge que se pueden dar en este sistema, pero lo importante aquí también es esto de la réplica, ¿verdad? Entonces, lo que utiliza es, en vez de considerar el sistema como una sola copia, lo considera como S réplicas, donde cada una de esas S réplicas tiene su propio sistema de spines, pero todos sienten la misma interacción J, como pueden ver en esta ecuación de acá abajo, todos sienten la misma interacción J. Y entonces, ¿por qué esto es interesante? ¿O por qué fue que esto es uno de los papers, digamos, tal vez más importantes como está contando los Graving, del premio Nobel? Pues porque él logra definir qué era la cantidad que uno tenía que usar para, como este parámetro de orden, ¿verdad? Para ver la transición, que es esta ecuación, que está en la ecuación 4, que es este overlap, que es básicamente el producto entre dos réplicas asociadas a un mismo sitio en la red, ¿verdad? Tal vez nada más para recordarles, cuando hablamos de parámetros en la vez pasada es nada más algo, ¿verdad? Un número que nos dice cuándo ocurre una transición de fase, ¿verdad? Entonces, vean que esto es, digamos que un poco más abstracto. Antes era la magnetización, que es solo el promedio de los spins, digamos. Entonces, eso me dice cuándo hay una transición de fase, pero esto puede ser, ¿verdad? No, esto no es trivial como tan fácil Claro. de llegar, digamos. Claro, valió un premio Nobel. Sí. Sí, entonces sí, sí, exactamente, ¿verdad? Como les está diciendo Graving. Y aquí entonces nada más básicamente nos define esta cantidad y nos dice cómo se relaciona, qué sé yo, el promedio térmico, ¿verdad? Porque vean que ahora aquí tenemos dos promedios que están compitiendo. El promedio térmico, que es como el que nos estuvo mostrando Graving ahora, ¿verdad? Con el factor de Boltzmann. Y está también el promedio sobre el desorden. Entonces uno tiene que jugar con las dos cosas, ¿verdad? Cuando hay que promediar sobre el desorden y cuando hay que promediar simplemente de manera térmica, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que él hizo, y Greg me puede corregir si estoy mal, fue decir, vamos a definir esta cantidad ρ, J, que es esta exponencial, que es una suma sobre KI, simplemente son parámetros, y WI son Wilson loops. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense que yo tengo una red de 2 dimensiones, lástima que no puedo escribir en el PDF.
Bueno, imagínense que ustedes tienen una red en dos dimensiones, discutieron eso, Greg, en algún momento. Sí. No, No, no hablas de Wilson. no, de Wilson Loops no, pero digamos, vamos a ver, ¿cómo hago aquí? Notability. Ok, imagínense que tenemos nada más una red bidimensional. Ok, tenemos en cada uno de los vértices un grado de libertad, que puede ser, qué sé yo, una flechita, ¿verdad? Y entonces, esos Wilson Loops, en otros modelos puede ser algo súper complicado y hay que meter conexiones y cosas así, pero en este caso, lo que es el Wilson Loop, nada más, voy a meter aquí otros, ¿verdad? Para tener ahí otros spins. El Wilson Loop lo único que es agarre cada una de las flechitas, esto es un +1, esto es un color pésimo para hacer esto, este es un +1, este es un -1, este es un +1, este es un -1, y el Wilson Loop es multiplíquelos, eso es todo. SWI, en este caso, sería 1 por -1 por 1 por -1. Eso es todo, ¿verdad? En otros casos puede ser algo complicado, pero en este caso de Ising, simplemente es agarren los spines que están sobre una misma línea o sobre una misma curva y multiplíquelos. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos de vuelta para el artículo. Un segundo. Ahora sí. Eso es todo lo que había que hacer ahí. No es nada tan complicado. Ok. Y entonces, una vez que tenía esa cantidad definida, podía expandirla, hacer una expansión de Taylor, como las que hay en cálculo 2, esencialmente. Y con lo que quedaban era algo como esto, lo que tienen aquí en la ecuación 9, donde ven que les queda en términos de estos JXY, que eran los parámetros de desorden de los que estábamos hablando ahora, acompañados de estas K, que son lo que les dije que eran unos coeficientes en rojo, ¿verdad? Esas K son iguales a estas K que están acá, K sub I. Y aquí lo expandió a término cuártico, tenía que truncar en algún lado. Ahora, si quieren, alguien puede preguntar sobre qué implicaciones tiene truncar a ese nivel. Y este término simplemente, ahí viene explicado, ¿verdad? Es el término de la plaqueta XY, YZ, ZW, WX, que es simplemente los términos que le dan, por así decir, vueltita a uno de los cuadritos dentro de mi red. ¿Okay? Y lo que él encontró es que ahora, si uno utilizaba este RO, estos parámetros K1, K2, K3 se comportaban como los parámetros que nos está hablando Graving ahora del flujo. Y que entonces, para distintos valores de estos parámetros, yo podía encontrar diferentes puntos fijos en este espacio, digamos, en este espacio de parámetros. Y esos puntos correspondían a los puntos de las transiciones que ya, digamos, se conocían, por ejemplo, en este caso, el modelo de Edwards-Anderson. Incluso se puede reconstruir el caso del modelo de Ising, ¿verdad? Es que qué lástima que no puedo escribir. Acá donde dice el módulo de K3 es mayor a K3C, ¿verdad? Que trae ese logaritmo de raíz de 2 más 1 dividido entre 2, ¿verdad? Entonces ahí él puede encontrar y devolver, digamos, justamente el caso del modelo de Ising sin frustración alguna, que es el caso que nos estaba comentando Graving hace unos minutos. ¿Ok? Y entonces básicamente esa fue la idea del paper, ¿verdad? Es, ok, ya no podemos utilizar la cantidad esta de Anderson, entonces definamos este ρj de la ecuación 8 y utilicemos estos nuevos parámetros K que están acompañados de los Wilson Loops para encontrar esos puntos fijos de nuestro sistema. ¿Ok? Esa es como la big picture, digamos, del paper. No sé si Graving tiene algún comentario ahí un poco más educativo o algo más fácil. Dino, o sea, al final, ¿verdad? Yo les estaba contando a Mario, al final hicieron las debidas simulaciones numéricas como Monte Carlo y etcétera, que demuestran todo eso, que sacan todos los datos a partir de esto. Creo que no hay nada valioso que comentar ahí porque es más, bueno, digo sí, pero no, por lo menos no es nada. O sea, es algo como un detalle más, como dije, había que encontrar evidencia numérica por lo menos de esto para hacer una aseveración, entonces. Sí, por lo menos no hay como un framework físico facilón, como aquí discutir. O sea, ¿verdad? Como cuando Fabián me habló de esto, tal vez discutir de esto un poco, como me llegó como, ¿verdad? Fabián me dijo como, ¿cómo será para hacer la transformación del grupo de normalización con estos sistemas, ¿verdad? Que son aleatorios, ¿verdad? Que los Jotas son aleatorios, porque entonces usted no, ¿verdad? No puede definir las cosas como estas, y no sé qué conocí, ¿verdad? Entonces le pregunté, Fabián, ¿encontré este paper, te parece? Y yo dije, como, mira, este fue fue uno de los que le valió el Nobel, digamos, porque de hecho, si vemos en conclusiones, Conclusiones, sí, te vas.
las conclusiones son súper tangentes, como, ¿verdad? Esta transformación del grupo de normalización es apropiada para sistemas de vidrio, que y es justo lo que pasa en sistemas de vidrio, que las constantes de acoplamiento vienen de una distribución aleatoria, en donde no se puede, ¿verdad?, hacer normalmente esa transformación de agarrar puño de arena fácilmente, porque simplemente tengo variables aleatorias, ¿verdad? Entonces, esta es la primera vez que se hizo esto y por eso es importante, ¿verdad? Este paper, básicamente, eh, creo que no tengo nada inteligente que decir. Podemos ver el gráfico de flujo que está ahí a la izquierda. Acá. Exactamente, que es justamente lo que estamos contándoles ahora, sí. Que es justamente eso, ¿verdad? Como aquí ya son 2 dimensiones, pero podemos ver que estamos encontrando un flujo de esos parámetros K que ya no son realmente las mismas constantes de complemento que yo estoy agarrando, porque esas son aleatorias, pero son, ¿verdad?, esas constantes en la distribución que yo definí. Y sí, básicamente, o sea, esto valió bueno, fue uno de los escalones que le valió a Giorgio Pérez el premio Nobel. Sí, qué interesante, no he visto el diagrama. Sí, está súper vacilón. Sí, ven, tal vez ahí como para que la gente se vaya acostumbrando a ver este tipo de diagramas pero ustedes pueden ver que si yo escogiera un punto sobre la línea que tiene el TC, ¿verdad? Y yo voy haciendo el procedimiento que nos comentó Graving, solo que el procedimiento que nos comentó Graving, pero modificado para este caso, entonces yo me voy a ir acercando a este punto fijo, que ponen ahí como K estrella, y ahí es donde yo espero encontrar esta criticalidad, pero vean que tiene flechitas que van hacia afuera. Entonces, digamos, que eso es lo que se llaman direcciones relevantes. Eso significa que si se perturbara el sistema incluso ligeramente en una de esas direcciones, el sistema fluiría para irse para la izquierda o para la derecha infinitamente, a encontrarse en un punto fijo allá en el infinito, ¿verdad? Entonces, existen sistemas, esto es algo que vacilón, porque ahora de que hemos comentado tanto eso, es algo que tal vez uno podría hablar con un poco más de soltura, eventualmente, ¿verdad? Hay sistemas en donde hay un punto fijo que es completa, que no tiene direcciones relevantes. Entonces, todo donde usted ponga el punto, siempre va a fluir eventualmente a ese punto. Existen ese tipo de sistemas. Y algo interesante, a mí me gustan mucho estos flujos, no sé si se pueden dar cuenta. Algo interesante, a diferencia del caso de mecánica, ¿verdad? Es que en este caso de mecánica estadística, estas flechitas dependen de la dimensionalidad del sistema, ¿verdad? Entonces, puede ser que si usted hace dimensión, qué sé yo, 8, las flechitas se den vuelta y todas se vuelvan irrelevantes. Eso puede pasar. De hecho, pasa en el caso del modelo de Ising, ¿verdad? Sí. El que nos mostró Graving era una línea y todas las flechitas están apuntando hacia allá, porque en el caso del modelo de Ising en una dimensión no hay transición de fase. Pero si uno se pasa a dimensión 2, ya existe una transición de fase y todas las flechitas se dan vuelta. Y entonces uno va a una transición de fase en temperatura, en una temperatura finita. Y eso, ¿verdad? Y eso, lo interesante es que eso al final significa que el modelo Ising, conforme yo cambio de dimensión, pertenece a una nueva clase de universalidad, ¿verdad? ¿Verdad? Que es una clase de universalidad. Y al final de cuentas, yo tengo varios modelos describiendo, ¿verdad?, con diferentes parámetros. Yo digo, si yo voy cambiando estos parámetros y hago varias de estas transformaciones, yo veo que convergen a un solo modelo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En el espacio de teorías, y al final, ignorar los detalles, ¿verdad? Termino el mismo modelo, que es el modelo más simple, ¿verdad? En mi espacio de teorías, ¿verdad? Entonces, todos esos modelos al final pertenecen a una misma clase de universalidad, ¿verdad? Al final describen los mismos, ¿verdad?, la misma cantidad de información, omitiendo esos detalles irrelevantes. Y en el modelo Ising, conforme yo aumento la dimensión, ya no convergen a esta clase de universalidad, convergen a otra clase de universalidad con diferentes parámetros, en donde se pueden ver fenómenos, ¿verdad? ¿Por qué es interesante esto? Porque uno se da cuenta que entonces, ¿verdad?, hay transiciones de fase diferentes. El modelo Ising de una dimensión no hay una transición de fase, pero ya en las 2 dimensiones hay una transición de fase, ¿verdad? No trivial. Entonces, cosas como esas son importantes de ver, ¿verdad? ¿Por qué es importante distinguir entre una clase de universalidad, como este modelo pertenece a esta clase de universalidad, y esto describe una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y que al final de eso se trata la física, hacer modelos para saber, ¿verdad?, cómo se comporta la naturaleza, y saber que, ok, si yo hago este modelo, al final es lo mismo que hacer, ¿verdad?
es lo mismo que hacer este modelo, entonces yo puedo omitir detalles. Ujú. Okay. O incluso Sí. calcular cosas en otros modelos y tratar de ver a qué es análogo, digamos, en otro sistema. ¿Me entiendes? Porque es muy poderoso realmente. Es como decir que para cierto régimen, digamos, en el límite termodinámico, cuando yo hago mucho first graining, ¿verdad? Mis dos sistemas fluyen al mismo, esencialmente. Ujú. Ujú. Entonces, digamos, para dejarles, ¿verdad? Por ir saltando ahí, paso de conclusión, pero ¿verdad? Lo interesante de esto es que detrás de esto está como una nueva metodología a la que uno no está acostumbrado, ¿verdad? Que es en física normalmente, o por lo menos una idea que uno tiene, ¿verdad? Es este chiste de la vaca esférica, que uno dice es como, sí, la vaca es esférica, pero entonces uno puede agregar detalles, ¿verdad? Entonces uno agrega detalles, entonces yo digo como, ok, yo si quiero calcular el volumen de una vaca, empiezo con una esfera, y después digo como, ok, no, el cuerpo de la vaca no es, ¿verdad? Los lados no están esféricos, entonces empiezo a dividirlo, tengo que meter dos cilindros adentro. Entonces, ¿verdad? Está como esta idea clásica de que los modelos uno tiene que irlos refinándolos con el tiempo, ¿verdad? Es decir, como que puedo agregarle detalles para que sus modelos se vuelva cada vez mejor prediciendo y cada vez mejor describiendo la realidad. Aquí estamos haciendo, ¿verdad? No, no el caso contrario, pero, ¿verdad? Un caso de, ¿verdad? No, esto no es relevante. Al final de cuentas, el poder de predictibilidad de un modelo lo puedo tener simplemente identificando esa clase universidad en la que pertenece el modelo y diciendo como, pero yo lo que quiero es que si este me hace un modelo y yo hago un modelo, al final yo puedo omitir, ¿verdad? Detalles que no estamos viendo porque, ¿verdad? Nuestras capacidades para ser humano, integrarlos sobre los grados de verdad y encontrar que viven, ¿verdad? Que son al final de cuentas el mismo modelo para ciertas condiciones. Entonces, ¿verdad? Eso más bien en lugar de decir como, si yo quiero estudiar una vaca, yo tengo que entender cómo se comportan los átomos de la vaca, y si yo quiero entender cómo se comportan los átomos de la vaca, y si quiero entender cómo se comportan las cosas que forman los átomos de la vaca, más bien digo como, y no, nada más voy a promediar sobre todas las vacas y así ya sé cómo se comporta la vaca, ¿verdad? Entonces, omitir esos detalles irrelevantes, ¿verdad? Para tener una mejor idea. Como eso, básicamente esa es como la metodología y al final de cuentas de lo que hacen los sistemas complejos. Entonces no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Algo que no quedó claro, creo que tal vez muchas cosas, pero Sí, bueno, eso exacto, creo que la exacto. idea general. Yo sí tengo un comentario. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue que partió de algo tan, cómo es que de algo tan básico puede uno sacar algo muy complejo? Es, O sea, es, como que parece que en la base sí ya nos cuesta bastante. No me imagino la cantidad de tiempo que se tomó para llegar a esas conclusiones. sí, no, y o sea, eso es justo lo fascinante de esto, ¿verdad? Como es la cosa más sin gracia del mundo. Es una cadenita, es una línea con puntos, en donde cada punto representa un más uno, un menos uno, y de eso hay una riqueza increíble en donde uno puede calcular un montón de cosas y uno puede darse cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Que esa es la esencia de estudiar esos sistemas complejos, ¿verdad? Que es la esencia de decir, como, de verdad, estas cosas simples emergen cosas que pareciera no ser la suma de sus partes, ¿verdad? Que pareciera que, ¿verdad? Que este modelo simple no pudiera replicar este tipo de comportamientos. Y incluso que lograra colocarlo con la forma de la O pequeña de Landau, que eso es, no me imagino en sí cómo fue que logró determinar, porque las fórmulas de Taylor pueden ser infinitas, y el hecho de que haya logrado incluso establecer, si no me equivoco, una fórmula de Taylor grado 2 con resto de Young, así, entonces se me hace increíble. O sea, de que se puede llegar a eso. Es, Sabemos de que aún hay muchas cosas que las cuales no tenemos conocimiento y poco a poco las hemos ido descubriendo precisamente a través de los años. Pero el hecho de que algo que hubiera parecido tan complejo lo hayan reducido en una fórmula de Taylor de cálculo 2, bueno, increíble. no, ¿verdad? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Su comentario da un punto muy clave, ¿verdad? En todo esto, que siento que es la importancia de las simetrías en física, ¿verdad? También como, o sea, fue lo primero que pensé, ¿verdad? Tal vez nada más estoy como leyendo lugares donde no hay, pero, ¿verdad? Uno ve, por lo menos cuando uno lleva teorías
estadística del campo, ¿verdad? Como cuando uno expande ciertos comportamientos alrededor del punto crítico, uno dice como, ¿verdad? Eso tiene que obedecer cierta simetría, digamos, el modelo Ising. Si yo agarro el modelo Ising y yo tengo toda mi cadena de spins con spins arriba y spins abajo, y yo digo como, ¿qué pasa si los vuelvo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo agarro los spins que están abajo y los cambio para arriba y los spins que están arriba y los cambio para abajo? Si yo hago eso, el modelo Ising está igual, ¿verdad? Excepto si hay un campo, ¿verdad? Porque si usted ve el modelo, si usted ve la ecuación, usted tiene un SI multiplicado con un SJ. Entonces, si yo cambio la dirección, nada más es agregar un menos. Entonces va a salir un menos SI por un menos SJ. Entonces multiplica y es el mismo. No cambió nada, ¿verdad? Entonces ahí me doy cuenta como, ok, esto obedece la simetría, que yo si cambio el spin por un menos uno, me queda igual, ¿verdad? Entonces lo que yo digo es, entonces yo puedo, ¿verdad? Si yo expando este comportamiento en el punto crítico, la serie Taylor debería ser una función par, ¿verdad? Porque si yo cambio el signo en el spin, no me cambia el signo en la función total en donde yo estoy expandiendo, ¿verdad? Entonces al final yo debería conservar solo los exponentes o las potencias pares, ¿verdad? Porque justo ese comportamiento par de la expansión de Taylor es lo que me hace ¿verdad? Que se mantenga invariante, eso que pasa con el modelo Ising. Incluso a veces pasa que, digamos, en el caso, como estaba comentando Graving, del modelo de Ising, uno puede, digamos, incluir términos más allá de phi a la 4 y que eso no afecte en nada su física, porque, bueno, te los puedo compartir nada más rápidamente porque a mí a veces me gusta escribir. Permiso. Es así rápido, ya vamos a terminar. Digamos, a veces uno tiene un término, como está diciendo Graving, ¿verdad? Una función f, entonces algún coeficiente por ahí, digamos, mu phi cuadrado más g phi a la 4 más, qué sé yo, lambda phi a la 6, ¿verdad? Siempre cumpliendo lo que Graving nos dijo porque tiene que cumplir la simetría. Y lo que pasa es que, digamos, si uno hace el procedimiento que Graving nos contó, encuentra que lambda, por ejemplo, cuando cambia, digamos, como con un factor 4 menos d, por ejemplo. Y entonces uno encuentra que si uno está estudiando, depende de la dimensionalidad en la que usted esté estudiando su sistema, ¿verdad? Usted sabe que cada vez cuando usted haga coarse graining, si su dimensión es mayor que 4, esos parámetros van a ir siendo 0, 0, 0, 0, 0, los van a ir tendiendo a 0. Entonces, estos parámetros para arriba de phi a la 6, por ejemplo, si su dimensión es mayor que 4, usted no los tiene que tomar del todo porque conforme usted vaya haciendo el proceso de coarse graining van a ir para 0. Entonces, eso también es útil, ¿verdad? Es saber que sí, es una expansión de Taylor, pero también decir, bueno, tal vez ni siquiera necesito tantos términos, solo necesito los primeros 2 o los primeros 3 para obtener la física que quiero. O sea, básicamente. Sí, eso es un buen punto. Sí, es algo que se hace mucho menos, ¿verdad? Como normalmente cuando soy físico, es todo como entender las simetrías de un problema, como tratar de, ¿verdad? No se dediquen, siento que uno tiene como esta fobia de ver un problema y decir como, ok, calcular, ¿verdad? Entonces, en una hoja ustedes empiezan como ya a derivar, a hacer cosas con un problema en lugar de detenerse y pensar como, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cada término? Como, ¿por qué? ¿Verdad? Si yo le meto un menos acá, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Como entender cómo se comporta el modelo y entender como qué simetrías obedece, cómo se mantienen variantes, súper importante, ¿verdad? Como para, al final esos son los argumentos que me van a simplificar un montón el trabajo a la hora de hacer la materia. Vacilón, vacilón. No sé si hay alguna dudilla más que tengan por ahí. Un comentario, cualquier Sí. cosa. Bueno, recordar, ¿verdad? O sea, obviamente, gran parte del mérito lo tiene Parisi, ¿verdad? Bueno, sus colegas y etcétera. Pero pues esto siempre es una estructura, ¿verdad? Que se va realizando poco a poco, ¿verdad? No es como que a Parisi se le ocurrió, por ejemplo, el modelo Ising, es algo que ya estaba desde antes, ¿verdad? Es teoría que ya está diseñada y lo que se necesitaba es pues, resolver unas ciertas, qué sé yo, complicaciones como esta que decía Gravy. Y ahí es donde, ¿verdad? Es donde el ingenio, ¿verdad? Y el hecho de, pues conocer bastante el modelo y entender más o menos qué es lo que está sucediendo y también de cierta forma un trial and error que probablemente todos
todos hayamos pasado por él, pues entonces se descubre, ¿verdad? Lo que es esa teoría que, pues al parecer es una teoría bastante simple como se ve. O sea, es un artículo, ¿verdad? Si lo notan, cinco páginas y básicamente lo que es principal está como en las primeras dos, que fue lo que nos enseñaron ahí Fabián Engraving. Ya el resto era la parte esta, ¿verdad? De lo que es el experimento, por decirlo así, o la forma de comprobarlo con el método Monte Carlo, pero algo tan simple, ¿verdad? Y que aporta, ¿verdad? Muchísimo a lo que es la parte esta de la teoría de complejidad. Entonces, pues sí, para que vean que qué sé yo, para poder hacer algo revolucionario, porque ni siquiera voy a decir para ganar un Nobel, porque no tiene mucho sentido, para hacer algo revolucionario o algo que realmente afecte, ¿verdad? O que realmente incida en lo que es cómo nosotros entendemos los fenómenos del universo, o los fenómenos naturales, no necesitamos, ¿verdad?, hacer cosas increíblemente complejas o tener, ¿verdad?, lo que son textos enormes de 100 páginas. No, en muchos casos, ¿verdad? Y pues una simplificación, ¿verdad? O un sistema bastante sencillo, pues te escribe muchísimo. Entonces sí, es como para que tampoco crean que uno en su carrera, ¿verdad? Lo que se va a dedicar es hacer o redactar, qué sé yo, artículos de 200 páginas y solo así va a ser alguien en la vida. No, no, no. Es investigación, ¿verdad? Y realmente lo más importante es eso, ¿verdad? Hacerlo todo compacto y que se entienda a la perfección. Entonces, pues sí, no sé si había otra dudilla por ahí o si no, pues ya vamos cerrando. Todo bien, ok. Entonces, sí, nada más ahí como para decirles, ¿verdad? Para la próxima semana estamos ahí pensando tal vez tenemos una idea ya bastante vacilona, vamos a dejarlo ahí como por sorpresa, ¿no? Más que todo por el hecho, ¿verdad? De que hay que refinarlo y todo, entonces después, si hago spoilers y después no sale bien, pues no tendría mucho sentido. Entonces sí, pero ya tenemos ahí como medio pensadillo el tema o los temas de la próxima semana, va a estar un poco interesante, va a ser un poco, ¿cómo decirlo? Educativo, pero sí van a tener que venir, ¿cómo decirlo de alguna forma? Este, mm, se van a tener que venir preparados para algunos temas que van a ser fuertes, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, o sea, se van a tener que digerir bastante en teoría si las cosas salen bien. Entonces, si vengan ahí con, qué sé yo, vengan bien desayunados, ustedes no vaya a ser que se nos descompensen. Entonces, sí, vamos a ver si sale y va a estar interesante. Entonces sí, yo creo que eso sería agradecerles un montón a Fabián y Graving ahí que pues prácticamente tomaron las riendas de lo que fue el conversatorio de hoy, la sesión de hoy. Pues la verdad ahí les agradezco un montón. Yo la verdad es que no soy tanto de la parte de complejidad, entonces no es como que pueda hablar, ¿verdad? En un tú a tú como lo hacen ellos. Ahí voy aprendiendo poco a poco, ¿verdad? De lo que van hablando. Eso es lo importante ahí, que se pueda rescatar o que se pueda ir comprendiendo, ¿verdad? Lo que son estos temas. Esperamos, o bueno, sí, esperamos que ustedes también, pues poco a poco vayan también digiriendo, procesando o absorbiendo, ¿verdad? Un poco de esa información que si se les hablan de, qué sé yo, complejidad o modelos de Ising o toda esta parte, ¿verdad? O qué sé yo, si les hablan del premio Nobel y ustedes están en física, pues puedan hablar un poco al respecto, ¿verdad? Y no puedan, que no sea nada más, ahí que, sí, pues, la verdad no sé qué fue el premio Nobel, la verdad es que no sé nada. No, la idea era también que ustedes pudieran, ¿verdad?, discutirlo, aunque fuera un nivel bastante básico, por lo menos una introducción ahí a lo que es lo que se está trabajando o lo que se tiene ahí desarrollando en estos momentos. Entonces, pues sí, yo creo que otra vez agradecerles a ellos y agradecerles a ustedes que se quedaron acá escuchando un poco ahí. También a las personillas que hicieron dudas, bueno, que pusieron dudas por ahí. También les agradezco la participación. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana, otra vez, sábado a las 10, aquí por la misma sesión de Zoom, ¿verdad? El mismo enlace. Entonces ahí nos estamos viendo. Hasta luego.